una nueva semana laboral y el saludo cordial hacemos llegar a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de la señal de Radio Latacunga MFM. Saludamos a nuestros oyentes en 96.5 en Sitges, en 102.1 en la Sierra y 97.1 en la costa. Queremos saludar, ya nos acompaña a través de la plataforma Zoom nuestro primer invitado en este espacio de entrevistas en vivo, con quien estaremos conversando sobre la coyuntura nacional, la CONAIE y el gobierno. Saludo al abogado y economista doctor Ludwig Álvarez, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. Bienvenido, doctor, a Radio Latacunga. ¿Cómo está? Buenos días, señora licenciada Germán. Un gusto saludarlos. Lo propio, permítame por intermedio suyo saludar efusivamente a la colectividad de la zona centro del país y por medios cibernéticos a Ecuador y el mundo entero. Las participaciones que usted, amigo o amiga que nos está escuchando, puede hacerlo al número de contacto a los estudios al 2813-708. También puede hacerlo a través de WhatsApp, el 09-8491-3402. La comunicación que la puede realizar en estos espacios de diálogo que tendremos. Y a propósito de diálogos, iniciemos conversando y haciendo una lectura también de lo que ha sido en estos meses los diálogos entre el gobierno y la CONAIE. Iniciaron el 13 de julio de 2022 entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE, FEINE y FENOCIN. Terminado el 12 de octubre de 2022, se definieron 10 mesas temáticas que abordaron el pliego de peticiones planteados por los indígenas desde el inicio de las protestas que se extendieron por 18 días. Los temas tratados fueron focalización de subsidios, banca privada y pública, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y la seguridad. El gobierno destacó 128 acuerdos alcanzados durante las jornadas de trabajo, mas las organizaciones indígenas concluyeron en un ambiente con un malestar de haber alcanzado más desacuerdos que acuerdos, pues la mayoría de discrepancias se dieron en la mesa de focalización de subsidios, fomento productivo, control de precios, energía y recursos naturales, banca pública y privada. Frente a aquello, doctor, ¿cómo usted ha visto este proceso de diálogo en las diferentes mesas de trabajo? ¿Cuáles cree usted que fueron los temas neurálgicos a tratar? ¿Qué es lo que se logró en este proceso y qué es lo que faltó por parte del gobierno y la CONAIE? Bueno, es evidente lo que se logró, absolutamente nada. Se generó un gran caos a medio año del 2000 o del año pasado. Lamentablemente son circunstancias extremadamente penosas. El gobierno, por un lado, ofreció un sinfín de cosas, prácticamente tuvo el sí libre para todo y lamentablemente en la práctica se evidenció, se dio cuenta que no podía cumplir. Un simple ejemplo, los famosos $10,000 de créditos para que puedan acceder, en este caso, simple y sencillamente a una condonación sin más, siendo una medida extremadamente antitécnica, atentatoria contra los caros intereses nacionales, toda vez que se afectaba el patrimonio técnico de Banecuador. No obstante, al no concebirse este tipo de circunstancias, que dicho sea de paso, también son discriminatorias porque no puede beneficiarse a cierto segmento de la población y afectar al resto, bajo ningún punto de vista. Tiene que ser encuadrado dentro de la generalidad. Lamentablemente, el gobierno nacional se vio presionada a efecto de cumplir las exigencias que ese momento daba el indigenado y desde luego también los movimientos indígenas que con sus bases y con justa razón se encontraban en pie de lucha, indefectiblemente también generaron altas expectativas, lo que conllevó simplemente a tener un poco más de 6 meses con algo de tranquilidad. Lamentablemente esto se venía a venir. ¿Qué es lo que sucedió, la señora licenciada Germán? Que el gobierno nacional tiene infiltrados, esto es evidente, porque generar una consulta, discúlpeme la redundancia, tan inconsulta, no es otra cosa sino haberlo puesto al mismo gobierno nacional en bandeja de plata para que el lobo feroz venga y haga de las suyas. Bajo ningún punto de vista debió generarse esta barbarie de consulta popular, que técnicamente no es otra cosa sino un referéndum de enmiendas a la Constitución de la República de Ecuador. Este proceso democrático, simple y sencillamente, lo único que hizo fue
acelerar la debacle del gobierno nacional. Pero vamos a las soluciones. ¿Qué es lo que tiene que realizar el gobierno del señor don Guillermo Lazo Mendoza? Debe de forma indefectible evitar este paro a todas luces. ¿Cómo se lo evita? Primero que nada, tomando al señor ministro de Economía, al señor economista Rosemena, y haciéndole entender o explicándole de forma técnica lo que manifestaba el señor presidente de los profesionales eléctricos del Ecuador, cuando se expresaba de forma categórica que Ecuador no está generando subsidios a los combustibles, al contrario, Ecuador es un productor de petróleo, extrae esta materia prima, la refina y puede tranquilamente generar la comercialización, básicamente en diversos sectores económicos. Entonces, si es que no estamos generando ningún tipo de subsidio, mal se puede hablar que tomando como media los precios internacionales podamos nosotros decir, es que en el exterior nos encontramos con 5.50 el galón de gasolina, consecuentemente en Ecuador, nosotros si lo vendemos a $4 estamos subsidiando 1.50. Eso no es técnico, no es la verdad, no es así. De otra parte, si bien es cierto, el indigenado ha sido un sector relegado durante no décadas, sino centurias, es importante también destacar que el Ecuador lo componemos absolutamente todos y consecuentemente el beneficio de todos será el beneficio del presidente y cuando al presidente le va bien, a todos y cada uno de nosotros nos va bien. En este día importante, del 27 de febrero, donde se conmemora esta batalla tan fundamental y crucial para el Ecuador, la batalla de Tarqui, nosotros debemos entender, comprender y asimilar, señora licenciada Germán, que es indefectible poner un punto de orden. El Estado ecuatoriano se rige sobre la base de la Constitución y leyes debidamente promulgadas y aceptadas por todos y cada uno de los asociados al Estado ecuatoriano. Consecuentemente, no es permisible y el Estado y el gobierno nacional no debe permitir ningún tipo de chantajes. Para aterrizar en lo concerniente a las cuestiones económicas, fíjese usted, en promedio, el PVP de una cubeta de huevos en la zona centro del país era de $2.70. Después de que se produjo esta movilización y este paro indígena, que penosamente generó que inclusive se deje de exportar petróleo en determinadas proporciones, lo que tuvimos es simplemente, y hasta ahora se mantiene, un PVP, precio de venta al público de una cubeta de huevos, del orden de 3.40 a 3.50. Eso aunado a que, por ejemplo, antes un litro de leche pasteurizada usted lo compraba a 75, 85 centavos, hoy tenemos un incremento a 90, 95 centavos. La leche sin pasteurizar, donde la comercializan en las ciudades, antes usted encontraba en 35, 50 centavos, hoy lo encuentra en 60 centavos. Entonces, todo se ha incrementado después del paro. Y tome en consideración que tuvimos una gravísima crisis aviar en la zona centro del país, básicamente, donde eso permitía que la demanda indiscutiblemente se reduzca de los huevos, no obstante vemos que los precios no lo han hecho en la misma proporción. Entonces, esta elasticidad precio-demanda unitaria definitivamente en el Ecuador no tiene esa sensibilidad que se requiere. Consecuentemente, señora licenciada Germán, todo tipo de movilización, todo tipo de paralización es inadecuado. Que las soluciones, la Asamblea debe tomar en cuenta y debe empoderarse, primero, del gran poder político que tiene, la representatividad nacional que posee. Y por último, que no es posible que sigamos estando de paralización en paralización y tampoco es adecuado que se generen estas negociaciones arrinconando al gobierno para que éste sea puestos burocráticos y que permitan hacer de las suyas en las instituciones públicas. Y que de esto Bajo vamos ningún... a conversarlo, doctor Álvarez, luego de la pausa a propósito de la reunión del Consejo Ampliado que se dio el pasado día viernes 24 de febrero por parte de la CONAIE, en donde fijaron 14 resoluciones, de entre ellas también la situación que se vive con el gobierno nacional. Les invitamos, amigos, a quedarse en sintonía del Informador. Volvemos. Radio Latacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario.
Agrocalidad si tus aves presentan síntomas al 1-800-247-600. Técnicos de la agencia acudirán a tu granja para la toma de muestras y la verificación del predio. Juntos contra la influenza aviar. Gobierno del Encuentro. Con el apoyo de la Prefectura de Cotopaxi y el municipio de Latacunga. Radio Latacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Usted escucha El Informador por Estéreo Latacunga FM 102.1 y 97.1 y por Radio Latacunga AM en 1080 kHz. La CONAIE y el Gobierno Nacional es lo que conversamos en nuestro espacio de primera entrevista en vivo junto a nuestro invitado, el doctor Ludwig Álvarez, abogado y economista. Recuerden, amigos y amigas oyentes, que su participación le puede hacer con nosotros llamando a los estudios de Radio Latacunga 2813-708, a la línea celular o de WhatsApp a la línea 0984 91-3402. Su comunicación, su punto de vista también es importante, la participación de nuestros amigos oyentes que están en sintonía de Radio Latacunga. La CONAIE finalizó su consejo ampliado en Quito la noche de este 24 de febrero con 14 resoluciones, doctor Álvarez. De entre ellas, ellos exigen al presidente Guillermo Lasso, por su incapacidad, menciona en el texto, en el documento, de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presentar su renuncia frente a las acusaciones de supuesta corrupción contra su círculo cercano. Además, lo que usted mencionaba, exhortar a la comisión del caso Encuentro, la Asamblea, la Corte Constitucional y la bancada de Pachacutic para que apliquen con rigurosidad los mecanismos jurídicos para dar paso al juicio político contra el mandatario. Y ahí mencionan también el actuar de la Asamblea Nacional. Se habla, doctor, también de una muerte cruzada o adelantar las elecciones por los presuntos casos de corrupción en el gobierno. ¿Esto es posible? ¿Esto es viable? ¿Qué lectura hace de aquello? Penosamente negativa. A ver, podemos tener antipatías o animadversiones con atención a las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo. Por ejemplo, una de ellas, lo que conversábamos, la despatrimonialización de lo que es Banecuador, la despatrimonialización de lo que es Banco del Pacífico, para efecto de que se genere una, si se quiere, venta a valores no de precio de mercado, sino infra o subvalorados los activos. Existen cosas muy negativas, como por ejemplo el incremento de los costos de vida producto, no solamente de la gestión o no gestión del gobierno nacional, sino producto de circunstancias exógenas como la guerra de Ucrania versus Rusia. Entonces, no podemos todo aludir al gobierno nacional, pero tampoco podemos manifestar que no es su responsabilidad. En otras palabras, CONAIE podría solicitar, en este caso, que el señor Lasso renuncie, el señor presidente de la República, pero no lo puede exigir. Entonces, debemos tomar en cuenta que, y mire, por un lado, los extremismos señalan que, o pretenden señalar que determinados grupos ya insurgentes estarían preparados para ir e incendiar la capital, quemar Quito, lo cual es absurdo. Y por otro lado, también se genera una situación de aparente racismo en el sentido de que no se va a permitir el ingreso de compatriotas ecuatorianos de la ciudad capital. Lo uno y lo otro es completamente absurdo. Entonces, el gobierno nacional, ¿qué debe realizar? Ante esta situación de evidente conmoción interna y desestabilización política, donde no le conviene al país para nada, bajo ningún punto de vista, el generar un cambio de régimen abrupto en estas circunstancias, toda vez que el incremento de los niveles de riesgo país sería muy evidente, llegaríamos a sobrepasar inclusive los 4.500 puntos. Hoy tenemos, aproximándonos casi a los 2.000, no hace otra cosa sino que las tasas de interés en el país para poder anidar inversiones disminuyan aún más y tengamos desde luego, ¿qué cosa? Presiones contra el aparato productivo, se generen desplazamientos de mano de obra, es decir, tengamos más desempleados, consecuentemente el consumo obviamente va a bajar también, de tal suerte que los hogares se quedarán sin ingresos. Esto afectaría negativamente
afecte a los caros intereses de todas y cada una de las familias ecuatorianas. La salida, la solución, vendría dada efectivamente por la aplicatividad de los siguientes artículos. En primera instancia, artículo 120, numeral segundo de la Constitución de la República de Ecuador. El otro, estamos hablando nosotros del artículo 129, el artículo 130, inciso segundo, y el artículo 148. ¿Cuáles son las diferencias? En primera instancia, la CONAIE lo hace de una manera subjetiva, empero aquello va direccionado hacia. ¿Qué cosa? Cuando le generan las resoluciones la incapacidad manifiesta, entre comillas, de gobernar por parte del señor presidente Lasso, lo que le está diciendo es: Asamblea Nacional, encuadre su accionar en lo concerniente a lo que dice el artículo 120, numeral segundo de la Carta Magna del Ecuador, que no es otra cosa sino declarar la manifiesta incapacidad mental y o física para el ejercicio del gobierno. Consecuentemente, para esto se necesita solamente las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, un dictamen de un consejo de médicos compuesto por 2 personas profesionales de la medicina y que pueden tener una especialización en agroespacio, en agricultura, en trayectoria misilística, lo que sea. Y solamente con eso automáticamente sería cesado en sus funciones del presidente de la República. La otra alternativa es que se genere un sainete, como yo lo llamo, en el sentido de la aplicación del artículo 129 para enjuiciar políticamente al presidente de la República. Mire usted, cuando le dice esta Carta Magna, esta norma fundamental, lo siguiente: se puede proceder al enjuiciamiento del presidente siempre y cuando exista, por ejemplo, los delitos peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y que no se requiere un dictamen o necesariamente que se tenga sentencia ejecutorial en dicho sentido. Entonces, mire usted qué mal está redactada la Constitución en este sentido, porque ¿cómo puede haber delito si es que no ha existido un enjuiciamiento previo? Pero políticamente se puede alcanzar con la votación referida y simplemente necesitamos un dictamen de corte constitucional, lo cual alargaría el proceso y generaría más cabildeos a efectos de que el Ejecutivo se sostenga en su cargo y que las tiendas partidarias políticas y determinados asambleístas puedan acceder a cuotas de poder dentro del gobierno central. Por otra parte, en cambio, la aplicatividad del artículo 130, inciso segundo, que refiere a lo que ya vivimos hace muy poco tiempo y a 2 intentos, diciembre 2021, junio 2022, en el cual se pretendía cesar al presidente de la República a través de su destitución y que por ello debía generarse un proceso donde se le permita al presidente de la República generar sus descargos pertinentes y sobre esa base alcanzar la votación requerida, las 2/3 partes, para proceder en este caso a su destitución, lo cual no se logró, recordemos nosotros, y hubo cambios importantísimos dentro de la Asamblea Nacional, se cambiaron presidentes de comisiones, la misma presidenta de la Asamblea ya no lo es, etc. Y por último, que me parecería en todo caso, si es que la Asamblea Nacional se vio tan incapacitada de poder ejercer este mecanismo constitucional o estos mecanismos constitucionales, el presidente de la República debería tomar la batuta y al enfrentar este escenario de convulsión económico-social, donde aparentemente vamos a tener nuevamente brotes de insurrección, de subversión, de rebelión, de terrorismo, entonces proceder, a disolver, previo dictamen de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional. Y para tal efecto que pueda gobernarse con decretos, leyes en materia económica urgente durante este tiempo. ¿Esto qué implica, señor presidente Lasso? El pueblo ecuatoriano no es que anhela votarle o que pretendamos que usted se perenice en el puesto. Lo que queremos es bienestar para la población. ¿Cómo se lo logra? Pues existen varios caminos. Entre ellos, recuerde usted que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Se requiere que su autoridad, disolviendo la Asamblea Nacional, que es un mecanismo constitucional válido, proceda de forma inmediata a disminuir el impuesto al valor agregado de 12 puntos a tan solo 4. Asimismo, el impuesto a la renta a personas naturales y sociedades del 35% disminuirlos al 7%.
Esto conllevará gravísimos problemas a la caja fiscal, por supuesto. Le arrinconará a declarar un default, una moratoria técnica frente a los acreedores, desde luego. Cerrará las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional, indefectiblemente. Sin embargo, aquello permitirá que se satisfaga las necesidades de la población. La población, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Educación. Quiere salud. Y la salud se alcanza con medicamentos. La salud se alcanza con capacitación a los profesionales de dicha área y a todo el sector público. Consecuentemente, está en sus manos, señor presidente Lasso. Es importante destacar, y usted ya lo sabe, ha estado durmiendo con el enemigo durante este año y medio de gestión, y casi 2. Entonces, ahora es la oportunidad para que aplique lo que realmente necesita el Ecuador. Cuando nosotros hablamos de supuestas presunciones de narcolavado y de la coexistencia dentro del propio Ejecutivo de que se estaría enraizando como institución el narcotráfico y el crimen organizado, señor presidente, proceda a disponer por escrito que la Fiscalía General del Estado, a través de atento oficio, corra traslado o presente la denuncia pertinente para que se genere la investigación que el caso amerita y así sea el cuñado, así sea el hijo, la esposa o usted mismo, se realicen las investigaciones con observadores y con veedores, no solamente de la sociedad civil, sino también de la Asamblea Nacional y de otras instituciones y estamentos, a efectos de que se pueda generar la certeza de la que usted manifiesta, que el Ecuador es un país que tiene un gobierno ético y que no está, bajo ningún punto de vista, amarrados con los laces del narcotráfico o de la delincuencia organizada transnacional. Eso exige la población, eso es lo que queremos como ciudadanos. Y según nos da a conocer, doctor, hay muchas vías que se las puede llevar a cabo por el bienestar de la población ecuatoriana, como usted menciona, basta la decisión política también para realizarlo y hacerlo. Ahora, frente a aquello y lo que hemos conversado en estos minutos, ¿cuál cree usted que puede ser el posible escenario? Se da la reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE, en donde ellos también mencionan en una de las resoluciones que rompen el proceso de diálogo y se retiran de las mesas de seguimiento y responsabilizan al gobierno también por el incumplimiento. Esto por una parte de la CONAIE, mientras que de la otra parte del gobierno, mediante cadena nacional, ha dado a conocer que no va a permitir desestabilizar al país por ciertos líderes dirigentes, menciona, no da nombres y cita hacia el gobierno. No hay como llegar a un consenso de parte y parte y bueno, sobre todo se rompe estos procesos de diálogo. ¿Qué escenario usted visibiliza respecto a la posición de ambas partes? Lo que suele suceder en democracias frágiles como el Ecuador, donde existe un gobierno que tiene el apoyo de una potencia extranjera como es Estados Unidos de Norteamérica, y eso es claro y es evidente, y consecuentemente los militares están afectos y la propia policía afectos al gobierno nacional. Esta última, recuerde usted que el señor presidente Lasso ordenó la desvinculación inmediata de determinados generales y simplemente el señor ministro del Interior hizo caso omiso. Evidentemente, nosotros veríamos que se podría generar una matanza pueblo contra pueblo, una eventual guerra civil. Eso no lo hay que permitir bajo ningún punto de vista. Y en este caso, la pelotita está en la cancha del gobierno, señora licenciada Germán, antes para que podamos alcanzar sobre la base de lo que usted señalaba, diálogo y paz, acuerdos mínimos que permitan la satisfacción de las necesidades de las partes, en este caso de la población y del gobierno nacional, entendiéndose que este último debe encargarse, preocuparse y precautelar, ¿qué cosa? El bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, no es el momento de generar desaciertos y mucho menos de inestabilidades sociales, políticas, económicas, sino es el momento de trabajar, señora licenciada Germán, y debo dejarla porque tengo pactada otra entrevista precisamente a esta hora con un medio de comunicación.
Muy bien, doctor. Muchísimas Gracias. A usted, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista en vivo. Hicimos una lectura, amigos y amigas oyentes, de lo que sucede a nivel nacional, la coyuntura respecto a la CONAIE y al gobierno nacional. Seguiremos conversando de estas temáticas con nuestros invitados y en los diferentes espacios de opinión. Hacemos la pausa, estamos listos, amigos, con nuestro segundo invitado. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. En Radio La Tacunga, 7 horas, con 30 minutos. Daquilema somos parte de ti. Daquilema, la alegría de vivir. Con Daquilema tu futuro está seguro. Tu confianza es nuestra fuerza. Tus ideas son las nuestras. Daquilema de ti. Daquilema, la alegría de vivir. Cooperativa Fernando Daquilema. Somos parte de ti. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Usted escucha El Informador por Estéreo La Tacunga FM 102.1 y 97.1 y por Radio La Tacunga AM en 1080 kHz. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 horas 32 minutos en El Informador. En estudio número 2, Paulina Balseca está lista para acompañarnos en la segunda entrevista. Buen día, Paulina. Marlene, buenos días y a nuestros amigos oyentes. Es un gusto poderles acompañar a esta hora de la mañana, iniciando la semana de labores para seguir abordando temas de interés. Esta vez conversamos sobre la seguridad y las resoluciones que tomó la mesa provincial la semana pasada. Para ello saludo ya a mi invitado, Juan Pablo Garzón. Él es intendente de policía en Cotopaxi, con quien vamos a abordar este tema y detallar cada una de las resoluciones que se tomó el pasado jueves en la mesa. Entre estas se encuentra coordinar y reforzar los operativos de control interinstitucionales con las carteras de Estado en los establecimientos de categoría número 2. Bienvenido, buenos días. Estimados periodistas, buenos días a todos los radioescuchas, también un saludo cordial. Efectivamente, la semana anterior se ejecutó la 9ª mesa de seguridad, la primera ya en acciones de la señora gobernadora, la doctora Tania Vázquez, y efectivamente se llegaron a varios acuerdos, ¿no? Dentro de los cuales, efectivamente, como usted le comenta, es el reforzar los operativos interinstitucionales y también manejar ciertos operativos en sectores estratégicos y en sectores conflictivos, se podría llamar, tanto de la ciudad y de igual forma dentro de la provincia de Cotopaxi. En este caso, ya en este punto número 1 de coordinar y reforzar los operativos, ¿cómo se lo va a hacer? Esto ya se lo venía haciendo desde antes y no hemos tenido unos resultados óptimos, digamos. Continúan algunos inconvenientes en las vías. Del fin de semana existió 2 locales clausurados, pero por ejemplo el consumo de alcohol sigue presente, los conductores en estado de ebriedad también. Efectivamente es bastante complicado poder llegar a toda la ciudadanía en el mismo fin de semana, en un solo fin de semana. Es por esa razón que se va focalizando sector por sector cada fin de semana. Contemplemos que nosotros un operativo de control de locales nos toma de 2 a 3 horas. Un ejemplo, cuando nos enfocamos en la avenida Simón Rodríguez, en el sector de San Felipe, nos toma 3 horas aproximadamente el control de todos los locales. Y esto se le ejecuta, por ejemplo, de 1 a 3 de la mañana.
Entonces es complejo también revisar todo un fin de semana toda la ciudad. Entonces por esa razón se puede decir, focalizándolo cada día que podamos. No contamos con el contingente, por más que nosotros pidamos ayuda a comisarios y también a tenientes políticos para poder ejecutar un barrido general, ¿no? Entonces, precisamente es la perspectiva de la ciudadanía que no hay resultados. Sin embargo, este fin de semana pudimos nosotros, por denuncias de la misma ciudadanía, asistir a una caída, a la cual la denominada caída, que son unas fiestas informales sin los permisos correspondientes, en la cual se encontró menores de edad y también el consumo de licor. Entonces se procedió a clausurar y a cancelar esa fiesta y a clausurar el local como tal, ¿no? Otro local que fue clausurado fue por el sector del Niágara, donde se encontró, era un bar karaoke donde se encontraron menores de edad, y efectivamente eso hacer un llamado a la ciudadanía, ya que ellos son los que nos alertan. Nosotros, si bien vamos controlando a los locales que son formales, pero estos temas un poco informales se nos va de las manos, y es a donde que llegamos, es con la colaboración de la ciudadanía. Eso es los resultados que se demostraron de este fin de semana. Sin embargo, un ejemplo tenemos ahora, vamos a reforzar también los controles en el sector de la estación, vamos a ser operativos en conjunto. Eso también salió de la mesa de seguridad, ¿no? Conjuntamente con el Ministerio de Salud. Sabemos que tenemos ahí en foco una problemática de prostitución, una problemática de robos, y ahí se van a enfocar los controles también en esos sectores conflictivos. Precisamente se habla de operativos interinstitucionales. En la mesa de seguridad también está el gobierno municipal, se encuentra la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en fin, un sinnúmero de entidades. En este caso, en este proceso, ¿cuáles fueron precisamente las preocupaciones de estas entidades frente al tema de los adolescentes, del consumo de licor? Bueno, efectivamente, desde la primera semana de nuestra gestión, el ingeniero López, cual es director distrital de educación de aquí de La Tacunga, él nos había manifestado la problemática que tenemos en los alrededores de las instituciones educativas, y esto también se puso a colación en la mesa de seguridad. Sin embargo, tenemos que ver las estrategias de cómo tratar estas problemáticas. No podemos aplicar, recordemos que son incluso en algunos temas menores de edad. Se está refiriendo al consumo de licor en niños y adolescentes. Correcto, son en algunos sectores que están en los alrededores de las instituciones educativas. Otro problema similar tenemos en el recorrido y en el trayecto que van los estudiantes desde el terminal terrestre hacia las distintas parroquias. También se está dando denuncias por estos temas. Es un tema un poco delicado, ¿por qué? Precisamente que son menores de edad, la autoridad que debe llevarlo y cómo llevar el proceso de un control. Recordemos, nosotros podemos llegar a las personas mayores de edad a hacer un registro o algo, pero vamos a gestionar y vamos a coordinar con DINAPEN para tratar de hacer unos ciertos operativos para control de las personas también, y de hacer un llamado de atención también a los padres de familia, preocuparse un poco más por los muchachos. Hay personas que descoordinamos o desconocemos qué hacen nuestros hijos desde la salida del colegio hasta su llegada a los hogares, y en algunos de los casos no tienen un control precisamente porque los padres trabajan o algo. Entonces, creo que también el tema de seguridad depende mucho tanto de propietarios de locales, de establecimientos, en este caso de que ellos mismos no permitan la venta o no se cumplen estas medidas de que no deben vender a menores de edad licor o sustancias, cigarrillos, en este tema, y también a los padres para que controlen un poco más también a los adolescentes al momento de que llegan a sus casas, a sus domicilios, a sus casas, ¿no? Cómo llegan, a qué hora llegan, es tratar de tener un control para coadyuvar a la seguridad. Avancemos también en este proceso que llevó adelante la gobernación de Cotopaxi. También otra de las resoluciones que tomó la mesa precisamente es fortalecer las capacitaciones en territorio para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Esta es una problemática que en pandemia, sobre todo Cotopaxi, tenía cifras alertantes. Se hablaba de una nueva pandemia de la violencia. ¿Cómo buscan capacitar a quienes llegarán y cuál es la principal causa de la violencia? Bueno, el contingente de personal que cuenta, en primer lugar, la intendencia como tal es los 7 comisarios en los 7 cantones, que por lo general nos enfocan más en los cascos urbanos.
y adicional contamos con 33 tenientes políticos en las 33 parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi. Estas personas van a ser las que difundan tanto en charlas, en colegios, en instituciones, en barrios, en mesas de seguridad, el tema de violencia de género. Es una problemática alertante y se puede decir que relevante en las parroquias. Es un tema también que no se ha tratado. Yo vengo precisamente de la parroquia Belisario Quevedo, fui teniente político por un lapso de tiempo y levanté y alerté que la principal problemática que tenemos nosotros en las parroquias es el tema de abigeato también, que se están fortaleciendo operativos, y el tema de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante complejo que existe, lastimosamente el tema social en ciertas parroquias es bastante fuerte, es bastante conflictivo, y eso genera que ellos generen una violencia intrafamiliar que es más alarmante. Sin embargo, como no se ha levantado, las personas no lo denuncian, han llegado sí a las tenencias políticas para tratar de dar solución, pero hay que entender una cosa: las personas en algunos casos denuncian y al otro día se hacen para atrás en sus denuncias. Obviamente conversan con familiares o algo, cómo le vas a denunciar a tu esposo o algo, pero es una problemática bastante relevante en las parroquias. Se habla de que estos trabajos tienen que ser interinstitucionales y repetimos, están varias instituciones como educación, salud, el municipio. ¿Cómo se va a dar estas capacitaciones en coordinación a estas instancias? ¿Qué rol van a jugar las demás instituciones en este tema? Bueno, si bien el día jueves se planteó en la mesa dar solución, esta semana se van a planificar ya mesas de trabajo con cada institución para saber cómo aplicar. O sea, si bien ahora tenemos el qué se va a hacer, pero tenemos que ahora ver cómo lo vamos a ejecutar. Pues nosotros ahorita con la Intendencia, los principales actores que tenemos en las parroquias son los tenientes políticos, los cuales van a difundir esta problemática y a efectivizar los controles. Pero se van a llevar a cabo ya mesas de trabajo en paulatinas en el transcurso de la siguiente semana con diferentes instituciones, tanto para abordar temas de capacitaciones, temas de controles, temas de apoyo a operativos. De esa forma se va a llevar a cabo. Avancemos ya con el tercer eje o tercera resolución, que señala establecer el plazo de 15 días para emitir los permisos para eventos públicos a fin de que la Policía Nacional brinde resguardo y seguridad en dichos eventos. ¿Esto no se lo venía haciendo ya? Lastimosamente no. Nosotros, las 2 semanas que estuvimos en gestión, precisamente los permisos para el carnaval, muchas parroquias o muchos eventos vinieron a sacarlo el último día. Y lastimosamente ese tema nos complica a nosotros en cuanto a logística y a organización dentro de la policía para el control de ciertos eventos. ¿Qué es lo que hemos optado nosotros como Intendencia? De entregar los cierres de los eventos traslapados. Un ejemplo, existieron carnavales en Zumbalica, en La Laguna, en Santán, y tuvimos que irlos otorgando los fines de cierre, por ejemplo, 12 de la noche Zumbalica, 1 de la mañana Santán y 2 de la mañana La Laguna, para que el mismo contingente de la policía pueda irse desplegando, que es difícil tener también la cantidad suficiente de policías para cada evento. Tuvimos en el feriado 38 eventos en toda la provincia, con permiso. Ojo que también se desarrollaron algunos eventos internos o pequeños dentro de las parroquias que también nos complican, que nos sacaron en gran magnitud los permisos. Y nosotros estamos generando ahora una difusión de que genere sus permisos con tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder revisar los documentos, de poder palpar y de hacer inspecciones también en los sitios que van a generarse ciertos eventos públicos. Y adicional, que nosotros podamos entregar toda la información a tiempo a la policía para que coordine toda su logística para el control de determinados eventos. Es decir, que de aquí, si alguna institución o parroquia tiene algún evento, tiene que hacerlo con los 15 días de anticipación. ¿Qué pasa si no lo hace? Efectivamente pondremos nosotros no se podrán generar en el caso de que estemos dentro de un ejemplo. Feriado siempre va a ser bastante complejo la entrega de permisos, ahí sí vamos a regularizar. Sin embargo, tendremos una flexibilidad. Un ejemplo, que les falte 1 o 2 documentos, pues necesitarán tal vez un plazo
prudente de 2-3 días adicionales para que puedan subsanar estos documentos, ¿no? Sin embargo, esto se va a difundir, es decir, vamos a socializar este tema de los 15 días de que puedan generar los permisos con anticipación. Precisamente, vuelvo a repetir, es por el tema logístico y de coordinación para el control de estos eventos. En este proceso que ustedes llevan adelante y en la mesa de seguridad, no de ahora, en las anteriores también, se ha topado un tema muy importante, el déficit de policía para la provincia de Cotopaxi, en situación que no es solamente de Cotopaxi, sino de otras provincias. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Cómo se va a coordinar para que con el personal que existe actualmente se pueda cubrir todas las necesidades de la comunidad? A eso se suma también la falta de equipamiento de esta institución, patrulleros, motos, que no han tenido en los últimos meses. Bueno, puedo dar yo fe de cómo estamos actualmente trabajando, que es con la cantidad de logística y de personal que ha tenido la policía. Hemos desplegado, y fue un ejemplo el tema del feriado. Nos pudimos desplegar en toda la provincia de Cotopaxi coordinadamente, precisamente traslapando. De que existe una falta de personal o algo, pues eso la institución correspondiente, como es la policía, lo determinará y generará los procesos. Nosotros entendemos y estamos al tanto de que existe un proceso de formación ya de policías, tanto de tropa como de oficiales que están en periodo de formación, y ellos serán también los que entren a reforzar ya este déficit que existe, ¿no? Precisamente aquí también tenemos un grupo que está en formación, y ellos ya ingresarán después de un cierto tiempo. Creo que ya les falta algunos meses nada más, y ya ingresarán a las filas, ya a formar parte del personal activo ya de seguridad de la provincia también, y de igual forma será a nivel nacional. Pero mientras esto pasa, ¿cómo va a ser esta coordinación y optimizar de alguna manera el trabajo para cubrir también estas necesidades de la comunidad en ámbitos de seguridad? Como lo hemos venido haciendo, vuelvo a repetir, con estrategias como traslapar el cierre de eventos, coordinar, tratar de, por ejemplo, el fin de semana nos llevamos a cabo un evento deportivo bastante grande, y ahí se entregó un permiso de orden público, pero sin la venta ni de bebidas alcohólicas ni de bebidas de moderación. Entonces, todas esas decisiones y esas acciones colaboran a que minimicemos nosotros la cantidad de logística y la cantidad de personal que se requiere para estos eventos. Solicitamos una mayor cantidad de guardias privados también para estos eventos públicos, lo cual nos beneficia a nosotros también para el control. Ahora, en este proceso también existen algunos otros problemas, entre ellos, y lo hemos visto en las últimas administraciones de la gobernación, 3 o 4, que no hay una coordinación al 100% con otras entidades, como por ejemplo la comisaría municipal, que de manera articulada se podría realizar muchos controles de manera más efectiva en otros espacios. ¿Cómo han determinado ya en estas primeras semanas y tras de esta reunión que tuvieron? Efectivamente, creo que ustedes palparon como ha sido los lineamientos de la señora gobernadora, que sea una gobernación de puertas abiertas. Estuvieron presentes también los medios de comunicación en la mesa de seguridad, y ahí precisamente nos enteramos nosotros de que no existe una coordinación. Es más, comentaban que desde hace un año no se habían generado reuniones o mesas de acción conjuntamente con los entes contemplados de seguridad del municipio de La Tacunga. Sin embargo, ese día se generó igual un acuerdo interno de que vamos a reunirnos en el transcurso de esta semana para determinar acciones. Tiene ciertos beneficios o ciertas ayudas que tiene el municipio de La Tacunga como tal, por ejemplo el tema de las cámaras de videovigilancia. Entonces nosotros necesitamos anclarnos y apoyarnos en ellos, y ellos apoyarse en nosotros como intendencia. Entonces esta semana se va a generar la reunión de trabajo con ellos, una reunión de trabajo interna entre las dos instituciones, para también alinear ciertos operativos de ciertos trabajos que se van a ejecutar, principalmente en el tema focalizar en sitios conflictivos de aquí de la ciudad de La Tacunga el trabajo. ¿Cómo se ha determinado también dentro de estas coordinaciones el actuar de la comisaria nacional en el caso de La Tacunga y de los intendentes para que en territorio, como insistimos, haya un control eficiente y mejorar el tema de seguridad?
Bueno, contamos con un intendente que soy en mi designación está de intendente general de la provincia, y con los 7 comisarios. Con ellos yo planifico los días lunes cómo van a generar sus operativos y vamos coordinando, ¿no? Precisamente estoy asistiendo a varios operativos en los diferentes cantones de forma imprevista para ir controlando también a los señores comisarios de cómo están ejecutando su trabajo. Sin embargo, de aquí en cuanto a la comisaría de la Tacunga, se ha desarrollado muy bien la ingeniera Melida Araque y ha presentado resultados en su trabajo, y estamos acompañando también precisamente para dar la presencia de la gobernación, de la intendencia, de la comisaría como tal en territorio. Precisamente se está mostrando ya los resultados. Creo que faltaba también una difusión de los resultados que se va llevando a cabo cada semana, y eso es lo que también estamos generando ya, una difusión de resultados tanto en la página de la gobernación como tal, de todo el trabajo que se va desarrollando semana a semana, y se lo va a desarrollar de esa forma en los diferentes cantones de la provincia. Otra de las grandes problemáticas, no solo en la Tacunga y en toda la provincia, es la proliferación de los locales que expenden licor bajo la denominación de licorería. Muchos de ellos no tienen los permisos, y existía una cierta descoordinación con el gobierno municipal de dar los permisos mientras la intendencia lo negaba, o viceversa. ¿Cómo se ha acordado y cuál es el número que actualmente ustedes tienen de estos locales debidamente legalizados y registrados? El número de los locales no le puedo dar con exactitud. Lo que sí le puedo indicar es que ningún local categoría 1, 2 y 3, es decir, centros de tolerancia, licorerías, bares, karaokes, discotecas, pueden abrir sin un permiso de funcionamiento. Ninguna de estas 3 categorías pueden abrir sin un permiso de funcionamiento. De esa forma nosotros llegamos, revisamos, palpamos, verificamos. De no existir el permiso de funcionamiento, pues inmediatamente se procede a la clausura de estos locales, y esos han sido los delineamientos que también hemos entregado a todos los comisarios de los 7 cantones para que trabajen de esta forma, de no permitir la apertura de estos locales sin un permiso de funcionamiento. Si bien es cierto que nosotros estamos anclados con la municipalidad, ya que ellos son los que generan el uso de suelo, y este uso de suelo es un requisito para entregar el permiso anual de funcionamiento, el PAF. Entonces, hemos coordinado con ellos y ya acciones con personal de planificación, ya que ellos también pueden revocar los usos de suelo, las recomendaciones de uso de suelo. Entonces, dentro de eso vamos a trabajar en articulación con ellos para, por nuestro lado, en el caso de que existan, ya tengan el permiso, exista algún incumplimiento por parte de estos locales, nosotros procederemos a la clausura, y ellos, en el caso de que existan denuncia de la ciudadanía, como ya se ha presentado dentro de algunos sectores, barrios, para que ellos puedan retirar ese otorgamiento de uso de suelo, y ese retiro nos notifican a nosotros, y nosotros con eso ya podemos igual también derogar el permiso de funcionamiento. Eso sería la forma que vamos a trabajar articuladamente con el Departamento de Planificación. ¿Existe algún listado o ya un estimado de locales que no cumplan con los requisitos y que no estén debidamente legalizados? No tendríamos un listado porque efectivamente son locales informales. De los que sí contamos con un registro completo es de los locales formales. Sin embargo, nosotros los barridos o las inspecciones, los operativos que hacemos en la noche o en las tardes para verificar los locales, llegamos a todos los locales dependiendo del sector. Entonces, ahí verificamos nosotros tanto los que estén como los que no estén, porque no tenemos en ese momento la información, o no salimos a los operativos con la información de cuál local vamos a revisar o algo, sino nosotros por lo general sectorizamos, y ahí es donde que palpamos que existen algunas licorerías que están sin los permisos de funcionamiento, a las cuales ya se ha procedido a ejercer unas clausuras en las 2 semanas que nosotros estamos en funciones. Finalmente, ¿para cuándo está prevista una nueva reunión de la mesa de seguridad y cuáles serán las temáticas que se enfocarán? Bueno, efectivamente, la señora gobernadora ha dispuesto que estas mesas de seguridad se lleven a cabo cada mes.
como ustedes palparon, en la Secretaría quedó a cargo de la Policía Nacional y ahí se validarán cumplimientos que ya se han dado tanto de operativos, de controles y también de ir generando nuevos acuerdos en cuanto al tema de seguridad y por sobre todo ir mostrando resultados, ¿no? Si bien en la última mesa de seguridad presentó resultados la Policía Nacional, pues en la siguiente ya presentaremos nosotros también como Intendencia lo que ya hemos coordinado, lo efectivo que ha sido nuestro trabajo. Queremos agradecerle su presencia en Radio La Tacunga y darnos a conocer el trabajo que llevan adelante como Mesa de Seguridad y como Intendencia. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los radioescuchas, también hacer un llamado. Los controles de tránsito son permanentes. Por favor, a todos los ciudadanos colaborar con este tema. Debemos concientizar el